broken bones, broken heart, where can I be mended? Bienvenidos, estimados amigos, un placer en saludarles desde el Concilio Unido por la Vida y la Verdad. Un abrazo fraterno a Norte, Centro, Suramérica y Europa, desde donde se conectan. Soy su servidor, Coronel Guillermo Tamayo, fundador de esta organización. Recuerden que si les han dicho que no hay solución a los problemas de enfermedad, queremos decirles que aquí pueden encontrar ustedes esta orientación de salud. Bienvenidos al programa, les pedimos que compartan y como siempre está conmigo la doctora Anita Montesioca. Bienvenida, Anita. Gracias, Guillermo. Gracias a todos ustedes. Un saludo a nuestros oyentes. Hoy hablaremos de un enfoque revolucionario sobre la salud. Entender la enfermedad no como un enemigo, sino como un proceso de reparación de nuestro cuerpo. Exacto, palabras muy bienvenidas. Nos han enseñado a ver a la enfermedad como un fallo del cuerpo, algo que hay que eliminar lo antes posible. Pero, ¿y si en realidad el cuerpo estuviera intentando sanarse? ¿Y si en lugar de bloquear los síntomas, aprendiéramos a ayudar a nuestro cuerpo en ese proceso de regeneración? Es un concepto fascinante y la clave de la medicina holística. En nuestro tercer segmento contaremos con la doctora Ana María Oliva desde México, quien nos explicará cómo debemos repensar la enfermedad y ayudar a nuestro cuerpo en el proceso de sanación. Pero antes, estimados amigos, en nuestro segundo segmento escucharemos a la doctora Anita Montesioca cuando nos expone de cómo la nutrición ortomolecular, su relación con el ciclo circadiano, puede ayudarnos al cuerpo para mantener su capacidad de reparación. No se pierdan y recuerden nuestras terapias integrativas, tanto de desintoxicación, oxigenación celular, todo lo que le sirva a este cuerpo para autorregenerarse. Les invitamos y vamos a un corte de nuestros auspiciantes. En este segundo segmento, estimados amigos, tendremos a la doctora Anita Montesioca. Estamos justamente para hablarles sobre la nutrición al día. Y Anita, te consulto, ¿cómo influye la alimentación en la capacidad del cuerpo para repararse? Guillermo, nuestro cuerpo tiene mecanismos naturales de reparación para que funcionen correctamente bien. Necesitamos elementos clave, nutrientes esenciales, el oxígeno y un sistema nervioso equilibrado. Si estos factores están alterados, la capacidad de nuestro cuerpo para sanar se ve comprometida. En la actualidad estamos expuestos a diferentes formas de contaminación que pueden influir en nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo. Estos factores está dentro la alimentación desequilibrada, por ejemplo, y poco saludable, el exceso de consumo de fármacos y los hábitos inadecuados de vida.
Para aprender a desintoxicar el organismo es fundamental el cambio de hábitos alimentarios. La pérdida de nuestra vitalidad, como por ejemplo cuando se da procesos de flatulencia, dolor de cabeza recurrente, y halitosis o mal aliento, constipación, erupciones, resequedad de la piel, entre otros síntomas, pueden ser indicadores de la necesidad de depurar nuestro cuerpo. Reducir el consumo de alimentos procesados, de esas harinas refinadas, esos productos de panificación, galletas y alimentos ricos en azúcar o bebidas azucaradas e incluso el alcohol nos daña nuestro cuerpo. Asimismo, es necesario incorporar alimentos que colaboren en esta depuración. ¿Cuáles son estos? Las frutas, los vegetales, por ejemplo, el apio, la manzana, se distinguen por sus propiedades diuréticas y depurativas. Así también se destaca el té verde, el limón, el ajo, los vegetales de hojas verdes y frutas que ayudan al buen funcionamiento de nuestro aparato digestivo. Por otro lado está la práctica de actividad física, que favorece el proceso. Caminar unos minutos al día colabora en la activación del sistema linfático y favorece la eliminación de los desechos metabólicos. La desintoxicación contribuye a sacar de nuestro cuerpo esas toxinas y a favorecer la producción de células nuevas que refuercen nuestro sistema inmunológico. También es importante considerar los factores esenciales que reparan nuestro cuerpo. En primera instancia está la nutrición adecuada. Uno de los papeles fundamentales de la nutrición es el balance entre la alcalinidad y la acidez de nuestro organismo. Es un principio esencial para combatir el envejecimiento y las enfermedades. Con este balance, el pH, le llamamos el potencial hidrógeno, cuya escala es de 0 a 14, siendo más ácido 0 y el 14 lo más alcalino. Entonces, lo ideal es tener un pH de entre 7.5, 7.4, un pH de 7, un pH alcalino. Debemos ser muy cuidadosos con los alimentos, porque estos también nos ayudan a otras funciones, como son evitar la acidificación del cuerpo, y de esta manera, con los alimentos también le damos bases minerales cuando nosotros le damos el ingreso de estas frutas y de estos vegetales a nuestro cuerpo. Recordando también que estos alimentos tienen un aporte de oxígeno porque vienen de la naturaleza. A través del ejercicio y la actividad física que nosotros hagamos todos los días, estamos dándole un correcto funcionamiento a los órganos. Estamos depurando y estamos eliminando la acidez cuando se ha acumulado en nuestro cuerpo. Los alimentos que promueven la acidez no es que son malos. Hay que saber equilibrar y combinar bien estos alimentos para darle alcalinidad a nuestro cuerpo. Los alimentos que promueven mayor acidez son los alimentos de origen animal. Si aumentamos en demasía esa ingesta, nuestro cuerpo va a estar acidificado. Así también se aumentan los ácidos metabólicos y por lo tanto se pierden minerales. Cuando empezamos a tener dolor de los huesos, sabemos que estamos perdiendo minerales. Pero para esto podemos preparar un zumo de frutas, como no, en casa, verduras para el desayuno, y puede ser, por ejemplo, unas zanahorias, un apio, una col rizada, unas manzanas, jengibre. Estas frutas y verduras son más alcalinizantes. En definitiva, nuestra dieta tiene que estar compuesta más del 80% o entre el 80% al menos de frutas y verduras, y un 20% puede ser de alimentos ácidos. Pero de esta manera estamos equilibrando el pH de nuestro cuerpo. Además, cuando consumimos verduras de hojas verdes y vegetales en el almuerzo, como el col de Bruselas al vapor, espinacas, col rizada, brócoli, podemos comer frijoles u otra legumbre como fuente también de proteínas
y sirve para la regeneración celular, porque ayuda a reparar los tejidos y a mantener el sistema inmunológico y a prevenir ese desgaste muscular. Qué importante es tener este equilibrio en nuestro cuerpo. Así también es importante el ingreso de alimentos ricos en antioxidantes, las frutas, las verduras, y entre estos está la cúrcuma y el jengibre. Importante los ácidos grasos esenciales para la función de nuestro cerebro y la función de nuestras células. Oxigenar nuestras células es también una labor fundamental para la vida. Así es que la respiración, la oxigenación a través de los elementos que ingresan a nuestro organismo va a ser muy importante. Hacer un ejercicio moderado para mejorar la circulación y las terapias de oxigenación celular, que siempre hemos hablado, el CDE estabilizado, bebible, nebulizable. Le estamos dando oxígeno a nuestras células, el manejo del ciclo circadiano y la regeneración celular, descansar, dormir las 7 horas diarias, alimentarnos de 7 de la mañana a 7 de la noche máximo, con 5 comidas al día, porque se dan los procesos metabólicos en el tiempo oportuno. La importancia del sueño para reparar las células, y ocurre en la noche. Cuando tenemos el sueño profundo, estamos reparando nuestro cuerpo. Evitar la luz antes de dormir, porque esto desregula la producción de la melatonina. Los horarios de alimentación tienen que estar alineados al ritmo biológico. Comer muy tarde o muy de noche interfiere en la digestión y en la regeneración celular. ¿Qué te parece, Guillermo? Estimados amigos, qué importante conocer estos principios de salud. Recuerden ustedes, estimados amigos, que estamos saliendo por las diferentes plataformas Facebook, X e Instagram. Les pedimos que compartan esta información que se vuelve en estos tiempos privilegiada, que muy pocas personas conocen, y es importante saber sobre cómo alimentarse, cómo recuperar tu salud. Hemos escuchado la brillante intervención de la doctora Anita Montes de Oca cuando nos indica que hay que aprender a comer bien. Esto significa que si alteramos nuestro ciclo de sueño, afectamos la capacidad del cuerpo para sanar. Por lo tanto, tenemos que considerar todos estos aspectos: beber agua, hacer ejercicio, sincronizar nuestro simpático y parasimpático. Quiere decir que hay una alteración. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hoy en día vemos muchas enfermedades? Y como ya se lo dijo, no es malo, sino que estamos reparando. Pero ¿qué está pasando con el cuerpo que puede perder esa capacidad de reparación? Doctora Anita. Así es, debemos respetar el ciclo del sueño, el ritmo circadiano y respetar esa capacidad que tiene nuestro cuerpo para sanar. Por su cuenta se va sanando. Si no lo hacemos de esa manera, se ve afectado nuestro sistema nervioso, se desequilibra, lo que puede llevar a una inflamación crónica y la dificultad de reparación de los tejidos. Por eso debemos alinear nuestros hábitos con los ritmos naturales de nuestro cuerpo y aplicar los hábitos de vida saludable. Muy interesante todos estos conceptos de salud integrativa, complementaria y holística. Es un placer compartir con ustedes estos conocimientos, estimados amigos, y recuerden, debemos proveerle a nuestro cuerpo la alimentación adecuada, la oxigenación, la alcalinización y muchas terapias que les invitamos siempre a escucharnos. Vamos a regresar, estamos en una pausa. Les invitamos que ustedes puedan saber sobre terapias integrativas. Nuestros profesionales que están en todo el mundo, será un honor poderles llevar información de primera mano. Y estaremos en el siguiente segmento con la doctora Ana María Oliva sobre cómo repensar la enfermedad. Vamos a un corte y ustedes pueden conocer sobre nuestra organización y sus terapias.
Cooperativa complementaria y holística, dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada especial, la doctora Anita María Oliva. Es nacida en España, pero está residente en los Estados Unidos mexicanos, a quien damos la más cordial bienvenida. Un gusto tenerla con nosotros, estimada doctora Anita, y un honor también contar con su presencia y con el tema que vamos a abordar el día de hoy. No estás enfermo, estás reparando. Así es, nuestro cuerpo reacciona a las diferentes circunstancias. Pero para esto le damos la bienvenida. Adelante, Anita. Muchas gracias y me da mucho gusto estar aquí con ustedes, Coronel Tamayo y doctora Anita, que compartimos el nombre. Así que vamos, si les parece, vamos de una a hablar de este tema porque es muy importante volver a recuperar parte del lenguaje, ¿no? Nos han hecho creer que la enfermedad es un error del sistema y que hay que ir con todos los antis que se pueda. Tenemos una medicina que, desgraciadamente, desde hace 100 años, pues se ha basado solo en intentar eliminar los síntomas sin darse cuenta de que muchos de esos síntomas es la manera en la que el cuerpo se está reparando a sí mismo. Así que, si les parece, ponemos la presentación que les he preparado y arrancamos. Perfecto. Muy bien. Bueno, esta es simplemente una presentación de quién soy y qué hago. Yo me dedico a la investigación biomédica. La investigación biomédica en este momento es bastante compleja porque la biomedicina en este momento casi se basa en nanotecnología, en biología sintética y en todo un montón de cosas que nos saben más a robótica que a humano. Pero bueno, pues ese es mi trabajo también, ir encontrando un poquito de luz en el medio de tantas cosas tan complejas, ¿no?, que tenemos hoy en día encima de los laboratorios, de las pollatas de los laboratorios de investigación. La vez pasada que estuve aquí, estuve mirando qué les había compartido y había empezado hablándoles de este experimento que pueden encontrar en el libro de Robert Becker y que es uno de los experimentos que nos hacen darnos cuenta de que lo que sabemos sobre la salud, lo que sabemos sobre la vida, bueno, pues no es tanto en comparación o sea, lo que nos enseñan en las facultades vamos a decir que es limitado, ¿no? Aquí teníamos una salamandra a la que le han amputado la mano, empieza a curar, empieza a reparar esa parte que le han amputado, generando este muñoncito y resulta que en los experimentos descubren que depende, en algunos momentos, si volvemos a cortar ese muñón y lo implantamos en este otro lugar de la fisiología, de la anatomía de la salamandra, resulta que se genera una cola, pero en otros momentos se genera una mano. Entonces, esto tiene dos partes, ¿no? Hay dos factores que influyen aquí. Uno es el espacio donde lo pongo, obviamente aquí sale una cola porque lo estoy poniendo en la cola, y otro es el tiempo. Entonces, hay una cosa aquí muy importante, porque si lo miras desde la pura mirada fisiológica, vamos a decirle bioquímica, incluso genética, la información que hay en este muñoncito es la misma información que hay en este mismo muñoncito y, sin embargo, una vez da lugar a una cola y otra vez da lugar a una mano. Eso no cuadra absolutamente con ninguna de las explicaciones que te puedan dar ni en la Facultad de Biología ni en la Facultad de Medicina, que te dicen que el desarrollo de la manita, en este caso la regeneración asombrosa que la salamandra puede tener, es porque hay un código genético ya, pero si hay un código genético de una mano, ¿por qué aquí me sale una cola? Entonces, esta era una de las preguntas que la vez pasada estuvimos respondiendo, ¿no? Otra gran pregunta, continuando con las salamandras, la salamandra regenera casi cualquier parte de su cuerpo. Tanto es así que si le cortas el corazón, en 3 horas tiene un corazón nuevo y no se muere. Fíjense qué cosa tan asombrosa, ¿no? Entonces, todas estas investigaciones que no son tan recientes, pero que de alguna manera es una pena que no se haya continuado con este superpoder de regeneración que tienen las salamandras y por qué las salamandras sí y los humanos no. Eso a mí me llevó a darme cuenta de que, bueno, pues muchas de las cosas que habíamos aprendido en las facultades, pues, vamos a decirlo suavemente, no se acerca tanto a la verdad. Y
que muchas veces parte del sistema científico que tenemos ahora se ha convertido más en dogma que en ciencia, en el que se postulan una serie de verdades y el que no comulga con esa verdad es directamente excluido de la comunidad científica, como hemos visto, si somos honestos, en estos últimos 5 años, ¿no? Donde los supuestos comités de expertos, que nadie conocía ni nadie sabía muy bien en qué eran expertos, pues impusieron un dogma que había que creer y seguir, y si no, pues como digo, eras literalmente como una segunda Inquisición quemado en la hoguera. Y es que, como sabemos, la medicina que tenemos hoy en día no es la evolución natural de la medicina que ha ido perdurando a lo largo de la historia. Hubo un momento en el que se hizo un corte. Este es el infame informe Flexner, al cual yo le pongo la responsabilidad de lo que llamo el secuestro de la medicina. Es decir, hasta ese momento se tenía un conocimiento, esto es 1907 más o menos, 1907-1908. Hasta ese momento se tenía un conocimiento de cómo funcionaba el cuerpo y qué herramientas se podían utilizar. Y, por ejemplo, pues se utilizaba la osteopatía, la naturopatía, la herbolaria, se utilizaba la electroterapia que estaba en ese momento incipiente, la homeopatía. Y este señor Flexner, pues, decidió que nada de todo eso era válido y que nuestra medicina se iba a basar en la hiperespecialización y en el abordaje puramente sintomático a través de solo fármacos de síntesis, porque obviamente pues el que paga manda, y el que pagaba este cambio en el sistema educativo tanto de Estados Unidos como de Canadá, que después se expandió a todo el resto del mundo, pues era nada menos y nada más que Rockefeller con su incipiente industria petroquímica. Esto que igual van a decir, ¿por qué nos cuenta todo esto ahora mismo? Es muy importante porque antiguamente la medicina anterior a 1907, la medicina anterior al siglo XX, sí buscaba las causas de las enfermedades, sí buscaba qué desequilibrios había entre el cuerpo y el entorno para poder abordar esos desequilibrios y ayudarle al cuerpo a equilibrar. Pero desde 1907, en el colmo del mecanicismo y del paradigma materialista de la ciencia, nos han hecho creer que el cuerpo es una máquina y que comete errores. Y eso es un pensamiento que está en la raíz de muchos de los abordajes terapéuticos que estamos haciendo continuamente. Pensar que el cuerpo comete un error, que el cuerpo se equivoca y que, por tanto, la medicina tiene que ir anti-error, que en este caso es anti-síntoma, porque se equipara el síntoma al error. Entonces, de eso es de lo que quiero estar hablando hoy, pero primero quería dejar muy claro que eso no siempre ha sido así. Todos conocerán los humores, las teorías de los 4 elementos, la medicina china con sus 5 transformaciones y las causas internas o externas de las enfermedades. Cada modelo médico mira al hombre de una determinada manera y, por tanto, busca cómo equilibrar esa vida del hombre según ha entendido que es el hombre. La medicina china entiende al hombre como una antena entre el cielo y la tierra. Entonces, todo va a equilibrar ese flujo de la energía de la tierra, del cielo y del hombre. Pero nuestra medicina entiende al hombre como si fuera una máquina, y por eso la medicina del siglo XXI, en lugar de tener en cuenta, en lugar de que aquí estuviéramos viendo cómo aliviar los traumas de las personas, cómo ayudar emocionalmente, cómo profundizar en la importancia del efecto placebo y del efecto nocebo, cómo ayudar a nivel de nutrición, de la calidad del agua, cómo ayudar en el ritmo de vida, en el estilo de vida en general, en lugar de estar yendo a esos lugares, la medicina del siglo XXI se jacta de ser muy avanzada. Y aquí hay otro problema importante. Cuando pensamos que avanzado es sinónimo de tecnológico, que ese es otro de las cosas que en este momento tenemos en nuestra sociedad, la equiparación del término muy avanzado con muy tecnológico, y no tiene por qué ser así. Pensar que podemos mejorar la naturaleza es mucha arrogancia. Entonces tenemos una medicina del siglo XXI, como les decía, que casi es una nanomedicina en la que ya ni siquiera miramos los órganos, vamos a las moléculas, incluso casi con una obsesión por el genoma, en el que se basa en biología sintética, que luego se aplica en forma de terapia génica o en forma de inyecciones, en forma de, pues eso, organismos genéticamente modificados, pero la biología sintética va
100.000 pasos más allá de los organismos genéticamente modificados que apenas cambian una función o una parte, ¿no? Es básicamente dejar la carcasa del organismo y ponerle todo un ADN sintético. La medicina del siglo XXI pretende imprimir órganos en ingeniería de materiales y como se basan en las células originales de la persona, pues con eso presuntamente no van a tener rechazo. Se basa en tener sensores circulando por tu cuerpo todo el tiempo, con una big data continua, inteligencia artificial que está todo el rato supervisando, haciendo ese control de cada nanosegundo de lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Y esta es la evolución de la medicina del siglo XXI, a no ser que propongamos una alternativa. Y yo creo que estamos aquí para proponer una alternativa, porque yo no demonizo la tecnología en absoluto. Estoy feliz de tener una lavadora en mi casa, estoy contenta de tener una computadora que me permite compartir este mensaje con ustedes, pero eso de tener mi cuerpo lleno de sensores robóticos, híbridos entre sintético y biológico, la verdad es que no me parece una buena idea. Me parece mucho mejor idea empezar a comprender cómo funciona realmente el cuerpo en lugar de estar obsesionados en modificar ese cuerpo, porque yo creo que debería funcionar de otra manera. Entonces creo que se impone la necesidad de muchas reflexiones en este mundo de la medicina, porque también son reflexiones respecto a la conciencia y a lo que significa para nosotros ser humano, ¿no? Como les decía, cada modelo médico responde a una forma de entender lo que es ser humano. ¿Cuál es el modelo de humano que tiene esta medicina? Pues el modelo de un hombre que es una máquina, simplemente una máquina de gran precisión, y por eso nos dicen que no vamos a conseguir evolucionar más allá a no ser que nos fusionemos con las máquinas, y eso es el transhumanismo. Entonces, a mí me parece muy importante esta primera reflexión porque, bueno, porque este es un tema muy gordo, es un tema que está ahora mismo muy en boga y que necesitamos realmente encontrar alternativas. Esta es la medicina que nos proponen en el siglo XXI. Ya existen estos robots que hacen funciones de enfermería, ya están en marcha, no es ciencia ficción, es la realidad de lo que tenemos en este momento. Entonces, yo quiero empezar ahora mismo reflexionando. Es que tengo un poquito de retorno, me está entrando el retorno de mi propia voz a través de sus micrófonos, pero bueno. Puedo parar el sonido yo aquí, pero entonces no les voy a decir. Bien, vamos a reflexionar un poquito para poder comprender y poder desarrollar esa idea que yo les proponía como tema de no estás enfermo, te estás reparando, te estás autorreparando. Tenemos que volvernos atrás a comprender un poquito y a redefinir la palabra salud. ¿Por qué? Porque nos han dicho que enfermedades hay muchas y salud hay solo una, y que la salud es la ausencia de las enfermedades. Es decir, nos han hecho siempre una definición negativa de qué es la salud, la ausencia de. Pero en realidad la salud no es la ausencia de, la salud es el estado natural de nuestro cuerpo. Cada una de nuestras células está diseñada para mantenerse sana y solo necesitamos observar un poquito realmente nuestro cuerpo. Nosotros estamos aquí, yo estoy ahora mismo aquí sentada, ustedes están ahí a pie firme. Estoy aquí sentada cómodamente en mi silla, acabo de comer y no me tengo que preocupar nada de lo que mi cuerpo hace con lo que he comido. Mi cuerpo sabe perfectamente la parte de grasa dónde la va a digerir y cómo, la parte de carbohidrato dónde la va a digerir y cómo. Y mi cuerpo hace todo eso sin que yo le tenga que poner nada de atención, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos tienen esa inteligencia innata en la que saben perfectamente lo que hacer para mantenernos vivos. Y que nosotros de repente comemos mal o estamos muy estresados o tenemos un trauma o la suma de todo eso, nuestro cuerpo empieza a poner en marcha todos los mecanismos para que ese exceso de ácido úrico vaya a la punta del dedo gordo del pie y no te dañe el resto de los tejidos. Fíjense la inteligencia que tiene nuestro cuerpo como para no rendirse ante esa inteligencia y pretender desde la mayor arrogancia. Primero, que has entendido lo que está haciendo, cuando sabemos que hasta el día de hoy siguen descubriendo nuevas partes en el cuerpo anatómicas que antes no habían visto. Imagínense la arrogancia de pensar cuando ni siquiera hemos sido capaces de descubrir el cuerpo en sí mismo, cómo funciona,
pensar que lo vamos a mejorar a través de la tecnología. Pero bueno, a mí me parece demasiado importante este tema, esta imagen. La salud no es la ausencia de nada, es la expresión de la vida. La vida está diseñada para perdurar, la vida está diseñada para mantenerse y nuestro cuerpo está diseñado para mantenernos vivos. La salud es el estado natural del ser y todo lo que hace nuestro cuerpo lo hace para mantenernos vivos. Esa es una idea muy, muy importante. Ahora, podríamos ponernos más filosóficos y empezar a pensar qué es la vida, si podemos llegar a definir la vida y cómo la expresamos, ¿sí? Y en nuestro plano que vivimos, en nuestra tierra amada en la que vivimos, la vida se expresa, o la salud es la expresión de la vida, y se expresa a través de una dualidad constante. Una dualidad que aquí he expresado de tres maneras diferentes, ¿no? Los contrastes entre lo frío, lo caliente, ahora vamos a ver parte de esa dualidad fisiológica, pero también la transformación continua de la que nos habla la medicina china, ¿no? La medicina china no nos habla tanto de una oposición entre dos estados, sino de una fluidez. Del día viene la noche, de la noche viene el día, hay un amanecer, hay un atardecer y eso hace esa fluidez suave. No es abrupta, no paso de medianoche a mediodía de repente, sino que hay unas transiciones y nuestro cuerpo se basa en ser capaces de adaptarnos a esas transiciones de forma amable. Y a mí me gusta poner esta otra imagen porque mucha gente, y quizás algunos de los que nos escuchan, están viendo la salud, la enfermedad, la vida y lo que está pasando desde una mirada, y si lo miras desde aquí vas a ver un círculo. Y quizás yo lo que les estoy proponiendo es una mirada desde otro lugar, en la que les estoy diciendo, miren este cuadrado, y alguno dirá, no, pero es un círculo, y yo seguiré diciendo, no, pero es un cuadrado. Pero la idea aquí no es discutir si esto es un círculo o es un cuadrado. La idea aquí es que seamos capaces de poner en común, y por eso estos espacios son tan valiosos, para que podamos comunicarnos, podamos exponer, podamos decir por qué yo veo las cosas de esta manera y entre todos podamos construir una imagen mucho más cercana a la verdad. Uno está diciendo, no, esto es un círculo, el otro está diciendo, no, esto es un cuadrado. Bueno, es que lo más cercano a la verdad es que es un cilindro. Pero solo si ponemos en común, si entramos en una sana discusión científica en lugar de esa obsesión por el dogma de esto es así, no, pues esto es así desde tu mirada, desde tu perspectiva y desde tu conocimiento. Solo cuando compartimos el conocimiento podemos llegar a una verdad superior, que al menos ese es mi objetivo, ¿no? Les decía que la vida en este momento se expresa a través de la dualidad. Pues aquí tenemos un sol simpático frente al parasimpático, el espermatozoide frente al óvulo, hombre frente a mujer, motor sensorial, conciencia, inconsciencia, inhalación, exhalación, sodio, potasio. Esa es la vida. Es el encontrar el equilibrio continuo entre estos dos aparentes opuestos, que no son opuestos, sino que son complementarios y muchas veces pues son de uno al otro, ¿no? El sistema simpático, el sistema parasimpático, la inhalación, la exhalación, la sístole, la diástole. Esa es la vida, encontrar el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Y aquí tienen pues otros equilibrios ya de otra manera, aunque le he metido aquí el hemisferio derecho y izquierdo del cerebro, ¿no? Entonces, ideas que para mí son muy importantes. Si hemos estado viendo que el cuerpo está diseñado para expresar la vida, que el cuerpo está diseñado para mantenernos vivos y que en realidad nosotros no nos hacemos cargo prácticamente de nada más que de lo que metemos a través de ese tubo que en realidad atraviesa todo nuestro cuerpo y que por tanto el sistema digestivo casi lo podrías ver como algo que está fuera, porque en realidad tiene un extremo y el otro extremo y dentro no hay nada de tu cuerpo, hay solo cosas de fuera, ¿sí? Y lo mismo también lo que comes visualmente, emocionalmente, intelectualmente, es decir, con lo que alimentas tu cuerpo a todos los niveles desde la mirada más amplia. En realidad eso es casi lo único que nosotros nos encargamos. Del resto funciona en modo automático, absolutamente automático. Entonces creo que no es descabellado decir que el cuerpo es sabio, que el cuerpo está diseñado para sostener la vida y que por tanto no va a estar cometiendo errores. Todo lo que hace lo hace para mantenernos vivos.
Es muy importante que recordemos que no somos máquinas, por más que sea una bendición que te puedan poner una prótesis de cadera o una válvula de corazón de cerdo. Eso es una bendición, que podamos ser capaces de apoyarle a esa parte más sólida del cuerpo a que pueda hacer funciones cuando pues hay desgaste. Pero en general, la función más importante sería ayudarle al cuerpo a hacer lo que está intentando hacer. Es decir, en lugar de ir en contra del síntoma, tendríamos que ir a favor del síntoma, pero no por decir, voy a echarle gasolina al fuego, sino por entender qué es lo que el cuerpo está intentando hacer. Hay un ejemplo muy sencillo y les pido por favor que no se vayan a extremismos mentales, sino que miremos la mayor parte de las cosas que ocurren en el cuerpo, porque puedan haber casos extremos, ¿no? La mayor parte de las cosas que ocurren en el cuerpo. El proceso de regeneración más obvio del cuerpo es que tú te rompas un hueso. Te rompes un hueso y el hueso se suelda solo. Te haces una herida y como mucho te van a poner puntos para mantenerlo juntito, pero la herida se sana sola. Y no hay mucho que tú puedas hacer para acelerar la soldadura de un hueso, para acelerar la regeneración de un trozo de piel que se te ha dañado. No hay mucho que puedas hacer porque la naturaleza sabe hacer eso, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú tienes una diarrea. ¿Qué te está haciendo la diarrea? Está queriendo eliminar algo que en ese momento en tu cuerpo ha entrado y no le sirve y le está generando daño. Y es demasiado y el cuerpo dice, fuera, como pueda, con vómito, con diarrea. ¿Tú quieres parar eso? La mayoría de las veces no. Lo que quieres es apoyar al cuerpo, hidratarlo bien mientras está haciendo esa limpieza. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo lo está haciendo para ayudarte. Entonces, esa es la manera en la que yo entiendo que hay que ayudar al cuerpo a hacer lo que está intentando hacer, ¿vale? Lo que siempre podemos hacer es, si es cierta esa propuesta que yo les hago de que la vida tiene que ver con esa ¿cómo se dice? Ese flujo continuo entre diferentes opuestos, esas transiciones y esa adaptación a los cambios que están ocurriendo fuera y dentro de nosotros, lo que siempre podemos hacer es aumentar la tolerancia, aumentar la capacidad de adaptación. Yo pongo muchas veces el ejemplo de mi amigo el bombero, que trabaja en el norte, yo digo que en Mordor, porque hace mucha frío y siempre está nublado, y él es bombero, pero trabaja en rescate de nieve la mayor parte de las veces. Una vez vino a visitarme, estábamos en la terraza de casa tranquilamente cenando y yo andaba con una chamarra bien dura puesta, bien gruesa, porque tenía frío y él iba con su manga corta y le preguntaba, ¿no tienes frío? Y me dice, sí. Digo, pues hijo, ponte un suéter, ponte algo. No, porque mi vida y mi trabajo depende de que yo sea capaz de aguantar el frío. Entonces yo necesito construir esa tolerancia al frío, ¿no? Dije, ay, pues igual que yo, que soy lo más flojo que hay para el frío, no me gusta nada el frío. Pero bueno, eso siempre deberíamos hacerlo, aumentar la tolerancia, ¿no? Entonces, la vida y la salud requiere un equilibrio. Un equilibrio que es dinámico, que nunca es estático, es dinámico todo el tiempo. Yo estoy sentada y mi cuerpo está funcionando de una manera. En el momento que me ponga de pie, hay cosas que tienen que cambiar porque se tienen que adaptar. Si me voy a subir una montaña, ¿qué va a pasar? Pues si nos vamos todos a subir una montaña, nos van a pasar síntomas que son simplemente la forma en la que el cuerpo se está adaptando a ese proceso. Probablemente respiremos más rápido, el corazón vaya más rápido, hasta la presión arterial va a cambiar, vamos a sudar, vamos a tener toda una serie de síntomas que, cuidado, que según quien lo mire va a decir que nos hemos contagiado unos a otros la taquicardia y no, es que estamos haciendo un proceso adaptativo a la vez. Estamos haciendo el mismo proceso de adaptación y, por tanto, estamos generando los mismos signos y síntomas, que es lo que me está diciendo que está intentando hacer el cuerpo. ¿Sí? Esta imagen para mí puede ser como una metáfora para entender por qué los síntomas y los signos nos hablan de lo que el cuerpo está intentando hacer. Pero nuestra medicina define la enfermedad como una colección de signos y síntomas. Y ahí es donde viene la confusión, porque la mayor parte de lo que llamamos enfermedades son procesos de adaptación, si no todos. Son la manera en la que el cuerpo está intentando adaptarse a una situación que le está resultando compleja. Cuantos más signos y síntomas, más complejo le está resultando esa adaptación. Sí, pero de la misma manera que cuando tú estás subiendo una montaña, tú no quieres que tu corazón deje
de latir más rápido y tú no quieres bajar el ritmo de tu respiración porque no vas a poder subir la montaña. De la misma manera que tú no quieres para esos síntomas, por más que te resulten incómodos, eso ocurre lo mismo con el resto de enfermedades, ¿vale? Entonces, la salud es la expresión positiva de la vida, es nuestro estado natural por defecto. Todo lo que el cuerpo hace, lo hace para mantenerte vivo y para repararse en la medida de lo que puede. Ahora bien, yo muchas veces, cuando la gente me habla de enfermedades y por qué enfermamos, yo suelo preguntar, bueno, ¿cuántas partes de ti eres capaz de reconocer para saber cuántas partes de ti están buscando esa adaptación o esas partes de ti están intentando mantenerte vivo? Porque no solo somos mecanismos, no solo somos bioquímica, ¿sí? Esa es una parte y es importante, pero no es la única. Les decía que cada modelo médico se basa en una forma de entender al hombre. Y eso es muy importante. Cuando yo les pregunto cuántas partes de ti reconoces, estoy invitándoles a que se cuestionen qué es para cada uno de ustedes ser humano. Si ser humano es una antena entre el cielo y la tierra, si ser humano es un espíritu encarnado en la tierra, si ser humano es una bioquímica, un error de cálculo de tu mamá, y si ser humano es ¿qué? Una máquina, un animal racional, ¿cuál es la idea que ustedes tienen de ser humano? Porque en función de eso vamos a tener una medicina u otra. A lo largo de la historia hemos tenido diferentes maneras de entender la vida y de entender la salud, la ciencia y todo. Yo muchas veces les comparto la importancia de los paradigmas, porque los paradigmas son como esas lentes que uno se pone y que le hacen ver la vida de una determinada manera. Nosotros estamos en general en la medicina y más en la medicina del siglo XXI que está empezando en este paradigma totalmente mecanicista, heredero de Darwin, Pasteur, Descartes, Newton y otros muchos, que nos habla de que la vida es una lucha contra la naturaleza, es una lucha contra las bacterias y los virus, es una lucha contra los síntomas, en la que todo está separado, naciste solo y te morirás solo, estás determinado, porque eso es así, porque las leyes de la mecánica son totalmente deterministas. Frente a este paradigma se ha mantenido en una mirada totalmente minoritaria, en una ciencia totalmente minoritaria, otra serie de científicos como Lamarck, Béchamp, Bernard, Pichinger, toda la parte de la epigenética, la teoría cuántica, todo lo que quieran, que nos propone una medicina diferente en la que ya no es una lucha, sino una cooperación, una simbiosis, en la que nos damos cuenta de que el 90% de nuestras células son bacterias y que están ahí porque nos están ayudando a hacer la digestión, a mantener nuestras mucosas, nos están ayudando a mantenernos vivos y que, por tanto, la lucha contra las bacterias es una lucha perdida, que la vida es simbiosis, que el ser humano es muy complejo y que en lugar de pensar en partes deberíamos pensar en una biología de sistemas, porque además eso nos da infinitas soluciones a todos los problemas en lugar de una única solución. Un paradigma nos lleva a matar y el otro paradigma nos lleva a sanar, killing or healing. Esa es la decisión que nosotros tenemos. Cuando yo les decía cuántas partes de ti reconoces, nuestra medicina solo reconoce estas: física, bioquímica, social, poca cosa más. La física con la presión arterial, el corazón, la bioquímica, que es prácticamente la única que te miden, y la social solo cuando hay casos muy graves como de autismo o de depresión o cosas de ese tipo, poca cosa más. Pero hoy les quiero compartir otra información también para que veamos un poquito cómo funciona el cuerpo. Hay un paradigma que a mí es el que más me parece que tiene sentido, que es el paradigma que le llamamos del terreno. Dentro de los padres del terreno está Claude Bernard o está Béchamp, que nos decían que la vida se adapta a lo que tiene. Sí, y que, por tanto, esa famosa frase de Claude Bernard frente a Pasteur, diciéndole, el terreno lo es todo, el germen no es nada, porque el germen varía en función del terreno. Germen, recordemos que significa lo que germina, lo que precisamente sale a la vida. Entonces, esa famosa frase que luego dicen que en el lecho de muerte Pasteur reconoció que Bernard tenía razón, que el germen no era nada, que el terreno lo era todo. Uno de los grandes estudiosos del terreno es Louis-Claude Vincent, que es francés de principios del siglo XX. No mucha gente lo conoce, sí hay más gente que conoce a Béchamp o Bernard,
pero no tanta gente que conoce a Vincent. Y Vincent nos propone una cosa muy interesante dentro de la bioquímica, pero mezclándolo con la parte electromagnética, que ha sido siempre la que yo me he especializado. Y entonces nos dice, bueno, vamos a hacer una tabla de doble entrada, que en realidad es triple, pero vamos a dejarla en doble. Por un lado vamos a poner el pH, y aquí tenemos el pH ácido y el pH alcalino en el eje horizontal, y en el eje vertical vamos a poner el grado de oxidación o reducción. Es decir, en el pH tenemos el número de protones, cargas positivas que tiene nuestro cuerpo, y en el eje vertical tenemos el número de electrones. Un terreno muy reducido es un terreno que tiene muchos electrones, un terreno ácido es un terreno que tiene muchos protones. Entonces, en este sector 1 tenemos donde hay muchos protones y muchos electrones. Luego los electrones se van usando y, por tanto, vamos teniendo un terreno más oxidado. Luego, esta es la manera en la que funciona el ciclo, de alguna manera, ¿no? Luego nos vamos a un lugar en el que tenemos pocos electrones y pocos protones, y a partir de ahí la vida se va reciclando. Entonces, él nos habla del primer sector, que es el sector que es ácido y reducido, es decir, que tiene muchos protones y muchos electrones, y ahí es donde tenemos el inicio de la vida. Ahí tenemos todos los fermentados en esta zona de aquí. Sí, aquí tenemos los kombuchas, los tepaches, los chucruts y todas estas bebidas y comidas fermentadas que tanto bien nos hace a nuestra flora intestinal. Les decía que después partes de esos electrones se van usando para hacer reacciones químicas y entonces tenemos este terreno de aquí. Si no somos capaces de volver a esta zona de aquí neutral, porque la vida debería mantenerse alrededor de este centro, si no somos capaces de volver a este centro, entonces hay un tipo de enfermedades que están manifestando ese desequilibrio en el terreno. El autor propone aquí la epilepsia, la polio, la tuberculosis, incluso la diabetes un poquito más para acá, etcétera, etcétera. Dice, pero luego el terreno en general, nuestra propia Tierra ha ido cambiando. Hemos ido perdiendo protones y electrones, en parte por la electrificación de la Tierra, y estamos ahora mismo en un terreno que es alcalino y oxidado, en el que se están generando un montón de cánceres, un montón de problemas cardiovasculares, de leucemias, de difterias, de trombosis, y todo eso es una expresión de un terreno, las enfermedades de la modernidad, de un terreno que ha ido cambiando y que en este momento está demasiado oxidado, o sea, tiene demasiados pocos protones y demasiados pocos electrones. De ahí lo único que le queda a la vida es reciclarse para volver otra vez a empezar, que es lo que ocurre con este sector 4. ¿Vale? Entonces, algunas enfermedades que decimos que se han erradicado, no es que se hayan erradicado per se, es que ha cambiado el terreno. Bien, la otra cosa importante que les quiero compartir hoy para que entendamos por qué yo afirmo que somos autorreparables y que todo lo que hace el cuerpo lo hace para mantenernos sanos, es entender, es esta tabla, esta es la famosa tabla de homotoxicología, es la base de la medicina biológica también, en la que nos ayuda a comprender qué está intentando hacer el cuerpo. Cuando yo les decía, lo más importante es entender qué está haciendo el cuerpo, por qué lo está haciendo, para poderle apoyar a que haga aquello que está intentando hacer. Bien, pues esta tabla de homotoxicología tiene 6 fases y nos habla de la progresión de las enfermedades, es decir, qué está ocurriendo en el cuerpo y de qué manera lo identificamos o la medicina lo ha identificado con palabras. Por ejemplo, y aquí sí es importante que sepan, aquí hay diferentes órganos en esta primera columna en verde, bueno, órganos no, sistemas mejor dicho, sistemas orgánicos, piel, sistema nervioso, sistema sensorial, aparato locomotor, etcétera. Luego hay 6 fases, la fase 1, 2, 3, un corte importante, las fases 4, 5 y 6. Es importante que sepan que no porque yo empiece aquí voy a seguir inmediatamente al siguiente en horizontal, sino que yo puedo ir saltando de columna y de fila. Voy a ir saltando de de columna 1 a columna 2, a 3, a 4, a 5, pero las filas pueden ir cambiando. Es decir, yo puedo empezar aquí y saltarme a la segunda aquí y volverme a la tercera otra vez arriba, porque eso va a depender de cómo esté el cuerpo. La idea es que en esta tabla de homotoxicología nos dice, lo primero que el cuerpo va a intentar hacer siempre es quitarse aquello que le está molestando.
Y ahí tenemos esa fase de excreción. ¿Que cómo se hace? Bueno, pues a través de la piel se elimina, o sea, utilizando la piel se elimina a través del sudor, ¿no? El sistema nervioso puede estar intentando excretar cosas si yo lo percibo como síntoma, porque lo que tenemos aquí en realidad pues serían síntomas o si quieren diagnósticos, con una falta de concentración. Puede ser que mi sistema locomotor esté intentando eliminar toxinas y yo esté notando dolor en las articulaciones, ¿sí? O puede ser que, bueno, pues esté intentando eliminar toxinas a través del sistema gastrointestinal y puedo tener, pues, desde gases, pasando por diarrea, pasando por vómitos, todo eso son fases de excreción. Entonces, una vez yo detecto que estoy en una fase de excreción que es normal, es natural y eso es lo que el cuerpo hace todo el tiempo, pues tengo que ayudarle. Tengo que ayudarle al cuerpo a eliminar y por tanto tengo que asegurarme que esos filtros y esos órganos de excreción están en buen estado. Si yo estoy intentando sudar, pero me he puesto cremas, me he puesto antiperspirante, me he puesto cualquier tipo de cosas, le estoy impidiendo al cuerpo que esté excretando a través de la sudoración. Esto pasa mucho con los adolescentes que cuando empiezan a cambiar, se vuelven pubertos y ya las hormonas cambian y el sudor huele, porque los niños no huelen. Parece que le huelan los pies un poquito, pero en general el sudor de los niños casi no huele. Pero ya el de los pubertos sí. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ya los adolescentes empiezan a usar antiperspirantes porque qué mal que huelas. ¿Y qué pasa? Viene el acné. Estás impidiendo. No digo que todo el acné venga solo de eso, pero yo sí he visto bastantes casos en los que quitas el antiperspirante, incluso el desodorante, y mejora muchísimo la piel en general porque le estás permitiendo eliminar. ¿Que tienes algo aquí? Pues quieres tos. Tienes que ayudar, no es el decir, le voy a ayudar a que tosa más. Pues le puedes ayudar a que expectore mejor. Igual le puedes dar algo que fluidifique la mucosa para que esa tarea que está haciendo no es para quitarle la tos, es para ayudarle a que elimine de una forma más fácil pues eso que está intentando hacer a través de la tos. Pero no decir tengo tos, voy a quitar la tos, sino voy a ayudarle a que elimine eso que está intentando eliminar, ¿sí? Porque si no, aquí nos volvemos en la primera fase anti. Entonces tenemos un problema porque vamos poniendo antes aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando al cuerpo no le dejas hacer lo que tiene que hacer? Que se va a la segunda columna. Y la segunda columna es una columna que es de inflamación. Inflamación es como el cuerpo se cura. El problema es cuando la inflamación no puede solucionar el problema. Y entonces pasamos a la tercera fase, que es la de deposición. Si yo a través de la inflamación, que significa le voy con todo a ese punto, voy con todo lo que tenga, con todos los recursos, con toda la bioquímica, con toda la temperatura, con todos los líquidos a diluir, le voy con todo. Si con eso, y además le voy con nuestros ayudantes que generamos a demanda, que son las bacterias, porque toda fase inflamatoria es bacteriana por naturaleza. Por eso, inflamaciones son itis y muchas veces itis les llamamos también a infecciones, ¿no? Tienes una cistitis y te dicen, no, tienes una infección de vejiga. No, tienes una inflamación. Pero las inflamaciones son per se bacterianas, porque las bacterias son como esos bomberos que vienen a ayudarnos a ver qué hacemos con ese fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de las veces suprimimos ese síntoma. ¿Y qué pasa si el cuerpo le suprimes ese síntoma? Se va a la columna siguiente, que es, ok, no lo he podido sacar, ni metiéndole con todo lo he conseguido sacar, pues lo voy a poner en algún sitio donde no me moleste. Y entonces aquí tienes toda otra serie de diagnósticos que tienen que ver con que el cuerpo ha dicho, no puedo con la inflamación hacerlo. Entonces, o me queda una inflamación crónica, que es un problema, o empiezo a depositar. Y entonces empiezas a tener toda una serie de cosas. ¿Qué está intentando el cuerpo hacer? Quitarse eso, hacer que eso no sea un problema y, por tanto, mantenerte vivo. Ahora, aquí ya viene un corte, que es cuando el cuerpo ya no ha conseguido que eso deje de molestar y no ha conseguido sacarlo en realidad, acaba depositándose, acaba impregnando los tejidos. Y cuando acaba impregnando los tejidos tenemos un problema, porque de ahí me voy a degenerar y me voy o a necrosis o a tumor. No hay más. Esto debería pasar cuando ya estamos muertos, pero desgraciadamente, con la carga de toxicidad que tenemos hoy en día, esto está pasando a una velocidad así.
cuando hablamos de turbocánceres, muchas veces lo que estamos viendo es esta tabla en versión, esto debería tardar 20 años en ocurrir, pero lo estamos viendo ahora pasar zoom, de una. Y también lo estamos viendo porque, bueno, pues ha habido modificaciones genéticas y otro tipo de cosas que también han generado esos problemas, ¿no? Pero para mí esta tabla fue muy importante para descubrir qué está intentando hacer el cuerpo. ¿Qué está intentando hacer? Para poderle ayudar y decir, ok, estamos intentando hacer esto, pues vamos a ver, revertir este proceso, no ese síntoma. No el síntoma, no ponerle una pastilla para tapar ese síntoma, porque cada vez que pongo una pastilla y tapo ese síntoma, salto a la columna siguiente. Y cuanto más salto de columna, peor estoy y menos posibilidades tengo. Entonces, para mí es muy importante ese comprender qué está intentando hacer el cuerpo para apoyarle, porque el cuerpo sabe cómo hacer las cosas, pero a veces es tanto con lo que tiene que lidiar que no da más. Y entonces nuestra función debería ser apoyarle al cuerpo a hacer lo que está intentando hacer para que el cuerpo por sí mismo, que sabe perfectamente volver para atrás, por eso hay personas que dicen todo empieza con un picor y acaba con un picor, porque cuando empiezas a revertir esta tabla, vas empezando a tener otra vez síntomas de cosas que dices, pero esto ya se había ido, esto ya lo había curado. No, no lo habías curado, lo habías tapado, lo habías metido debajo de la alfombra, se había convertido en otra cosa. Al liberar esto, ahora vuelve aquello. Qué bueno, quiere decir que estamos yendo para atrás y estamos sanando hasta que podamos llegar a tener otra vez una fase de excreción natural. Anita, bueno, tengo unas cosas. ¿Eso es lo que se llama la vicariación regresiva? Pues no lo conozco con ese nombre, pero podría ser. Podría se vuelve a ser. estabilizar. Anita, Claro. Vamos a entrar a la parte final del programa, que queremos hacer preguntas, pero sé que es interesante esto, solamente alerto para poderlo regular lo que nos falte, pero hay temas importantísimos. Creo que cuando un cuerpo, en forma general, algo se quiere reparar, tienes que tener las condiciones para reparar. Voy a hacer de pronto una analogía muy simple. ¿Quieres reparar tu auto? Y te demoras el tiempo para reparar dependiendo la capacidad que tenga el mecánico, los medios que tengas, si tienes los repuestos, pero si no tienes nada de eso, el tiempo de reparación va a ser mayor. La pregunta es, ¿el cuerpo humano, a raíz de las terapias génicas, de pronto le quitaron los repuestos, la capacidad, de pronto el mecánico que era ágil ya no tiene un brazo, no tiene una pierna y le toca reparar el auto con sus debilidades? Podemos decir que el cuerpo ha sufrido una afectación a través de estas terapias génicas de tal manera que se demore en la reparación, hasta de pronto esté alterado el sistema nervioso central y no puedes repararlo. Frente a eso, Anita, ¿se puede ayudarle al cuerpo para recuperar esa capacidad de reparación o para algunas personas ya no hay retorno? Pues fíjate, coronel, que ahí me tocas un punto que es muy sensible, porque lo que yo vengo investigando últimamente con este tema de la biología sintética que nos inyectaron, porque eso fue un sistema de liberación de fármacos con biología sintética. Fíjate, hay una cosa, nosotros desde la física decimos que hay 3 niveles de la realidad: información, energía y materia. Y la materia es la manifestación última de esos campos de energía. Yo lo suelo representar con un imán aparentemente inofensivo que tiene unas fuerzas que no ves, pero que hace que cuando tú le pones limaduras de hierro, la materia se organiza en función del campo. Es decir, y esto es lo que yo vengo tantos años desarrollando, esa fisiología electromagnética, en la que lo electromagnético es la plantilla que te permite tener la materia. Y lo que ha pasado ahora al cambiar este genoma es que nos han cambiado la plantilla. Entonces, si tú cambias la plantilla, tienes un problema. Porque ¿cómo haces para volver a la plantilla original? Ya no es solo un tema bioquímico de le pongo este remedio, le quito este otro remedio. Ya es un tema de que hemos cambiado la información original. Entonces, habrá personas que sean capaces de revertir eso y volver a construir, a recordar lo que significa ser humano, a recordar la plantilla original y pueden revertirlo. Pero aquí hay otro tema también y quizás este es un tema que alguna gente a veces me critica que entre en él, pero es el tema de que no solo somos un cuerpo, somos un alma.
Somos un espíritu viviendo una experiencia en la Tierra y hay veces que necesitamos ciertas experiencias para aprender ciertas cosas. Entonces, volviendo a tu pregunta y dejando eso solo ahí como un paréntesis, yo creo que habrá personas que sí pueden porque tendrán recursos, tanto materiales, humanos, espirituales, emocionales y naturales alrededor. Cuanto más estamos en la naturaleza, más somos capaces de recuperar esa plantilla, pero cuanto más estamos en una vida cada vez más artificial, más difícil va a ser. Doctora Anita, entendiendo toda su ponencia, que de paso una gran felicitación porque es comprensible para todo nivel, dentro de los signos y síntomas de una persona que está enferma, hay mecanismos orgánicos, mecanismos fáciles como la fitoterapia, los elementos orgánicos para poder suplir esa sintomatología sin llegar a los químicos, a los fármacos muy fuertes que bloquean definitivamente estos signos y síntomas. Pues sí, claro que sí. O sea, la naturaleza está aquí para ayudarnos. Esto no se trata de decir yo solito puedo, ¿no? De toda la vida hemos utilizado plantas y hemos utilizado otras cosas. Igual una de las cosas que se nos olvida es que cuando el cuerpo se está queriendo reparar, para poderse reparar necesitas que entre en modo de funcionamiento parasimpático, ¿sí? Y eso es descansa. La mayoría de las veces tenemos tanta prisa y tenemos tantas cosas que hacer que se nos olvida que el modo de reparación del cuerpo es modo descanso. Entonces, yo diría, lo primero que tenemos que hacer cuando detectes que tu cuerpo está queriendo reparar y está teniendo signos y síntomas, primero, date el descanso al cuerpo, porque muchas veces las cosas se solucionan solo con la sopita de pollo de mamá que está hecha con amor, buena hidratación, muchas veces una buena fiebre, y descanso. Claro, dependiendo de qué es lo que te esté pasando, te puedes ayudar, claro que sí, con plantitas, con homeopatía, con cosas que van a un nivel, vamos a decir, jerárquico por arriba, no con el síntoma, sino con aquello que te va a ayudar a adaptar, con aquello que te va a ayudar a que tu cuerpo pueda procesar eso. Pero no nos olvidemos del factor descanso, porque es imposible repararnos si seguimos en nuestro ritmo frenético y estresante. Gracias, doctora Anita. Vamos a continuar con su presentación, que ya entra a la parte final para concluir todo lo que usted magistralmente nos está exponiendo. Adelante, producción. Sí, en realidad ya solo quería hacer esa reflexión que a veces hago de cuántas partes de ti reconoces, ¿no? Porque muchas veces miramos signos y síntomas y nos estamos refiriendo solo a lo bioquímico. Nos estamos refiriendo solo a que si me ha salido un eczema o me ha salido un, qué sé yo, un herpes o algo así que es muy material, ¿no? Y yo quiero recordarme a mí y recordarle a todos los que nos escuchan, ¿no? Que necesitamos hacer un trabajo hacia adentro de reconocer otras partes, porque puede ser que te estés enfermando por tu teléfono móvil, porque tienes una antena 5G durmiendo ahí, porque tienes la Wi-Fi o porque estás todo el día delante de la computadora con la antena. Te puedes estar enfermando porque estás en la silla quieto todo el día y estás bloqueando el flujo de energía. Te puedes enfermar porque tienes miedo o porque tienes una relación de pareja que no funciona y te sientes frustrado o porque estás en un trabajo que no quieres estar. Y te puedes enfermar porque no eres capaz de salir de un bucle de pensamiento, no puedes parar la pensadera y estás todo el día leyendo noticias y consumiendo cosas. Te puedes enfermar porque no te has dado cuenta de que tienes un propósito, de que viniste aquí y no eres fruto del error y del azar, de que tienes algo que hacer, que tienes un souvenir para llevarte, algo que descubrir y también un servicio que hacer a los demás. Te puedes enfermar porque tu vida no tenga propósito, te puedes enfermar por un montón de cosas. Entonces, a no ser que empecemos a hacer historias clínicas más amplias, en las que empecemos a tener en cuenta esos factores, empecemos a preguntarle a la gente también sobre estas cosas. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? Si solo vamos al síntoma, jamás vamos a poder solucionar nada. Entonces necesitamos devolverle a la medicina la humanidad, devolverle a la medicina la idea de que somos humanos, de que ser humano es grandioso, de que tenemos tantísimas posibilidades, que me parece increíble que nos limitemos solo a mirar la bioquímica cuando sabemos que somos muchísimo más que eso. Y solo me quedaba una última diapositiva que era la de publicidad. Está bien, gracias, Anita. Sí, ahí está. Tantos seguidores.
Mira, acabo de sacar un libro nuevo. Acabo de sacar, ahí tienen 4 de mis libros. Este lo acabo de sacar ahora, se llama Higiene Digital. Y me encantaría algún día hablar de eso porque pues tiene que ver con cómo cuidarnos en un mundo cada vez más tecnológico. Y también quería decir que acabo de abrir otra vez mi canal de YouTube, que me lo tiraron y lo estoy construyendo desde cero. Así que le animo a la gente, si quiere seguirme, pues me apoyaría mucho eso. Pero ya. Claro, Anita, para que nos indique cuál es el link, la dirección para que la Está con audiencia mi le pueda nombre, es patrocinar. Ana María Oliva. Entonces no tiene pérdida. Todo lo pongo con mi nombre, así se encuentra fácil. Qué maravilloso. Así que... Muy bien. Anita, muchas gracias por este tiempo que nos ha dispensado. Gracias por esta conferencia magistral y, ante todo, digo, llena de una vibración alta de conciencia, como lo dijo Anita Montes de Oca, entendible para todos los niveles. Y gracias. Quiero realmente exteriorizar nuestra gratitud desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Acá estamos a 5 horas de usted. Esperamos pronto verla. Claro que sí. Y compartir lo que usted hace. Anita Montes de Oca, tus palabras. Qué interesante información. Me quedo satisfecha, pero también con deuda de saber más, de aprender más y de que nos comparta más conocimientos. Y creo que nuestros seguidores también están en esta misma línea. Un abrazo fraterno, estimada Anita, y nos vemos pronto. Si Dios quiere. Muchísimas gracias por invitarme a su casa siempre y por tratarme con tanto cariño. Interesante, amigos. Gracias por compartir con nosotros. A Anita María Oliva por esa experiencia vertida, sus conocimientos. Queremos decirles, estimados amigos, que ustedes pueden contar con nosotros. Todos los profesionales de salud, de Conuvive, las experiencias que se llevan, es muy importante que ustedes lo conozcan. Si les dijeron los médicos, ya no hay esperanza, ya no podemos hacer nada, hoy en día que estamos viviendo una pandemia de cáncer, de enfermedades autoinmunes que se han incrementado, permítanos llegar a ustedes con las terapias integrativas, complementarias y holísticas del Concilio Unido por la Vida y la Verdad Conuvive. Y a través de Anita, con su equipo de médicos en los diferentes países, pues que ustedes puedan llegar, estimados amigos, a recuperar esa salud, mantener la salud, liberarse de todo. Hemos aprendido hoy que la enfermedad no es el enemigo, sino un proceso de adaptación del cuerpo. Debemos cambiar nuestra mentalidad y aprender a apoyar en su camino de reparación, para lo cual hay que cuidar nuestro cuerpo, fortalecerlo. Así es, y sobre todo dejar que nuestro cuerpo funcione y haga lo que tiene que hacer. Hemos aprendido de que no hay que bloquear ni cortar ni los signos ni los síntomas. Hay que dejar que el cuerpo se repare y el cuerpo continúe con su labor. La mejor manera de hacerlo siempre va a ser una correcta alimentación, descansar, dormir y los hábitos alineados con nuestro ciclo biológico. Nuestro cuerpo funciona correctamente bien las 24 horas, pero tiene cada momento para su reparación, para su alimentación y para sus procesos metabólicos. Recuerde, limpiar nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. Los procesos de reparación también tienen que ver en estos 3 aspectos muy importantes, porque a veces nos enfermamos solamente por estar pensando muchas cosas negativas, muchas cosas tóxicas en nuestro cerebro. Limpiar nuestro cuerpo, limpiar por dentro y por fuera es una base fundamental. No está por demás recordar, estimados amigos, que nuestros cuerpos han sido intoxicados a lo largo de décadas. Lo que acabamos de pasar con la pandemia, y está afectado nuestra capacidad de respuesta y reparación. Por eso es importante que nuestro cuerpo se recupere. Podamos considerar todas estas terapias y que nuestro cuerpo se encuentre en perfectas condiciones. Cuando está afectado se pueda reparar. Eso es lo que hemos entendido de todo esto. Poder mitigar, alivianar en algo la afectación. No quitar los síntomas, pero sí podemos alivianar en algo y permitir al cuerpo que se recupere. Estimados amigos, les enviamos un abrazo fraterno
desde Conuvive, en Norte, Centro, Suramérica y Europa, en donde tenemos nuestra familia, la que nos siguen a través de ustedes son importantes en nuestra organización. Permítanos llegar con la información de primera mano, información que para muchos está oculta, pero la verdadera salud sí es posible. Síganos, por favor, en Facebook, en Instagram, en X. Ustedes pueden hacerlo. Tenemos nuestras plataformas de WhatsApp, Telegram, para que puedan tener les puedan recibir sus necesidades y nuestros médicos puedan atenderlos. Estimados amigos, gracias por compartir. Nos vemos en el próximo programa de salud integrativa, complementaria y holística. El próximo día, domingo 13 de abril, estará con nosotros desde Luxemburgo el doctor Donato Manielo. Hablaremos sobre alimentación anticáncer. Anita. Gracias también por compartir nuestra transmisión del día de hoy. Estamos en Facebook, en Instagram y en X. Les esperamos en la próxima semana en un evento y en un programa espectacular. Hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones. Con amor, y que es esa herida en tu mente por lo que ha pasado tú. Escucha muy atento esta canción y grábala bien en tu corazón. No pienses que la guerra has perdido, no lo pienses tú. Que sueñas que algo puedes proyectar, unirte con nosotros a luchar y convertir el miedo en confianza. Así podemos triunfar y mantener la esperanza de que algo así se puede lograr. Aprender a cuidar nuestra vida para ayudar a la humanidad y disfrutar las cosas buenas, protegiendo la naturaleza, la vida y la creación. Sobre tanta destrucción, que ves la agonizante humanidad, que ves por donde quiera mentiras y más división. Tú que tienes de estandarte la verdad, pregunta si alguien te quiere seguir y ves que uno a uno se acercan, te brindan la mano. Y mantener la esperanza
de que algo sí se puede lograr. Aprender a cuidar nuestra vida para ayudar a la humanidad. Conocer de dónde vienen las cosas para saber por qué las cosas se dan. Entender el ciclo de la vida y por qué se nos da. Y entender el ciclo de la vida y por qué se nos da.